temas más tecnológicos y semiconductores. Vamos a analizar todo lo que está pasando en el día de hoy con nuestro siguiente invitado, como todos los miércoles y jueves también, Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Buenas noches, Javier, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? ¿Cómo va todo? Pues viendo a los mercados, reaccionando ante esta posible escalada, Biden que llega a Israel, el sector energético que sigue mirando con detalle al petróleo, Irán que anuncia hoy el embargo al petróleo de Israel, y todo esto pues haciendo que los precios se disparen. Los rendimientos también subiendo de los bonos. ¿Cómo veis desde Active Trades, Javier, la situación actual? ¿Es para preocuparse? Por cierto, añado otra cosa más. Estados Unidos que no encuentra presidente de la Cámara de Representantes, que ha vuelto a salir la segunda votación sin mayoría y Jordan se queda a las puertas de la presidencia. Es que lo de Estados Unidos en el momento en el que estamos es de absoluta traca, es increíble. En el punto en el que estamos, que tengan este tipo de discusiones con la inestabilidad geopolítica que nos encontramos es alucinante. Pero bueno, justamente hoy en la casa habéis hecho un análisis a mediodía por parte de Marta Vilar sobre la situación actual del crudo y viendo un poco cómo está la situación. Y me ha parecido muy interesante porque al final recopila un poco todo lo que hemos estado hablando estas semanas atrás sobre cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando, esa falta de crudo en el sistema que han hecho en principio. Empezamos recordando los recortes que hizo la OPEP Plus y lo que ha llevado al crudo a empezar a subir de manera mucho más constante desde, pues veamos el gráfico directamente, teníamos claramente esta zona de 84 como zona más o menos estable, y la anterior zona igualmente en junio, antes del verano, teníamos esa zona de 74. Tenemos un alza muy importante. Todo eso viene en principio precedido por esos recortes de la OPEP Plus entre Arabia Saudí y Rusia, ¿no? Para levantar un poco el precio del crudo y poder continuar financiándose en caso concreto de Rusia, dentro de la guerra. Lógicamente, a Arabia Saudí no le interesa un precio excesivamente alto porque eso complicaría mucho el mercado y descendería el número de clientes que pueden pagar un precio excesivamente alto. Y por tanto, cuando uno vende un producto y su principal producto es el motor de su economía, no puede permitirse quedarse sin clientes. Pero dicho todo esto, nos encontramos con que la actual situación por parte de la Organización de Cooperación Islámica, que ya genera estos 51 miembros, que ya generan esta petición de bloqueo, no sabemos si efectivamente van a aceptar todos los miembros. Sabemos que está ahí Azerbaiyán, que es un miembro importantísimo para Israel, porque como muy bien comentaba Marta esta tarde, efectivamente es un gran actor dentro de las reservas que Israel consume. Y entonces tenemos que esperar si esa petición a la Organización de Cooperación Islámica finalmente va a ser aceptada por todos los miembros. Pero no sé si recuerdas que habíamos comentado en distintas ocasiones que Estados Unidos, y debido a la actual situación de carencia de crudo en el mercado, tenía dos opciones, que era relajar las sanciones o relajar un poco esa mano dura que tenía con Irán y relajar las sanciones que tenía con Venezuela. Bueno, pues ya nos hemos enterado que efectivamente ha comenzado las conversaciones con Venezuela, como no puede ser de otra manera. Ahora mismo en el mercado, ¿quién hay que tenga crudo? Básicamente Venezuela, China, porque lo lleva comprando los últimos 4 años y, como hemos comentado en muchas ocasiones, tiene un montón de tanquerías donde está almacenando el crudo más pesado posible para extender su vida, la vida útil del crudo, lo máximo posible. Tenemos India, que solamente en el 2022 aumentó 10 veces lo que compraba a Rusia. Compraba en torno a los 100.000 barriles de crudo por día y acabó 2022 comprando por encima del 1.000.000. A día de hoy las cifras son un poquito más, bailan un poquito más, porque entre esa balanza comercial es un poco más difícil de medir, pero sí que sabemos que el principal elemento de exportación de India actualmente son los derivados refinados del crudo. Esto ya nos da una idea, ¿no?, de qué está haciendo India, y que lo hemos dicho muchas veces, es que es un puente perfecto entre Europa y Asia. Entre estos conflictos se está beneficiando de una manera muy inteligente, muy adecuada, y nos queda ver un poco esa situación, si finalmente esta Organización de Cooperación Islámica va a obtener el consenso total y sobre todo la aceptación por parte de Azerbaiyán.
aquí sí que tendríamos un problema un poco más complejo. Como decimos, lógicamente, si Azerbaiyán aceptase y tiene que entrar en ese bloqueo, lo más lógico es que el crudo que recibe Israel venga por parte de Estados Unidos. Esas reservas de Estados Unidos tan empobrecidas, sabiendo que además el fracking está a su máximo nivel de producción, actualmente no puede incrementar más el fracking. Hay muchos compañeros que escucho decir, no, bueno, esto se puede aumentar un poco, realmente no habría tanto problema porque son autosuficientes. Yo personalmente creo que están en el punto más alto de producción, poquito más pueden estirar. Hay algunos otros que dicen que bueno, que aumentar los costes aumentar la producción del fracking levantaría mucho los costes, y es que realmente los costes de fracking están en torno a los 40, 45 dólares por barril. Recordemos que cuando tuvimos la anterior crisis del petróleo, aquella bajada que nos llevó a 25 dólares el barril que vimos durante todo ese descenso de la demanda en el COVID, nos encontrábamos un problema terrible en Estados Unidos, porque todos aquellos granjeros, todos aquellos nuevos petroleros, nuevas empresas petroleras que habían surgido por esta extracción de esquisto, habían solicitado unos préstamos tremendos en Estados Unidos y resulta que estaban por encima de 40, 45 dólares el coste de producción. En aquel momento incluso más alto, en torno a los 50 dólares. ¿Qué sucedía? Que con un crudo a 25 dólares no podían producir, y si no podían producir, no podían vender crudo. Por tanto, generaba una crisis muy importante. Esa maniobra, que fue muy inteligente por parte de Arabia Saudí, del príncipe saudí, no pudo sujetarla mucho tiempo. Si hubiera sido capaz de aguantar un poco más de tiempo, seguramente Estados Unidos se hubiera encontrado en una situación mucho más precaria de lo que ha estado todo este tiempo, desde el 2020. Ha podido vender crudo, ha podido vender gas y ha podido vender porque los precios se han recuperado, como podemos ver en el gráfico, muy por encima de esos 50 dólares el barril. Fijaos que para llegar a ese precio tenemos que irnos como pronto a diciembre del 20. A partir de diciembre del 20 ya esos precios del barril estaban por encima de los 50 dólares. Y a partir de ahí todos los préstamos a esos bancos locales empezaron a pagarse, empezaron a solventarse y no entraron en default tantas empresas petroleras. Y a partir de ahí, lógicamente, esa extracción del crudo de esquisto fue posible y se magnificó mucho. A día de hoy, como decimos, lógicamente, si Estados Unidos quiere ayudar a Israel con crudo, ya tiene muy poco y tiene muy poco que estirar. Por tanto, no le queda otra que las grandes fuentes de crudo. Como decíamos, evidentemente, Irán está totalmente descartado porque es quien está generando esta situación, y Venezuela es la salida más lógica por proximidad, por costes, por un montón de cosas. Evidentemente, ya hemos comentado en otras situaciones, ¿no?, que incrementar el nivel de producción por parte de PDVSA, del organismo principal de Venezuela, haría que hubiera que invertir mucho dinero y tiempo en las infraestructuras de Venezuela, porque están bastante maltrechas en muchas zonas, como el lago de Maracay, Franja del Orinoco. Toda esa zona está muy trillada, sobre todo el lago de Maracay está en muy mal estado, tiene muchísimas reservas de crudo extrapesado y sería muy interesante, pero eso va a llevar un poco de tiempo. Con lo cual, yo creo que estarán buscando un acuerdo comercial que no les deje en demasiado mal lugar, que no permita tampoco ese régimen venezolano campar como les dé la gana y salirse con la suya, y desde luego el equilibrio me parece cuanto menos complicado. Para preguntarte sobre otro tema que hemos conocido esta misma tarde. Hablábamos ya el viernes pasado, yo creo que ha quedado bastante claro todo el análisis energético y sobre todo el petróleo, junto también con lo que nos comentabas el viernes pasado. Y hablando de la deuda estadounidense, conocíamos en septiembre que Estados Unidos acumulaba ya más de 33 billones de deuda, trillions estadounidenses, y es que hoy hemos conocido que esa deuda, que por supuesto se ha ido incrementando y incrementa cada hora, ya corresponde a más de 100.000 dólares por contribuyente estadounidense. Es un nuevo récord, por supuesto, y todo esto en un momento encima en el que el gobierno de Biden pues, ha redactado un paquete de ayuda exterior de 100.000 millones de dólares para Ucrania e Israel, para más ayudas, más guerra, en un momento en el que además el Congreso ya proyectó que el pago por intereses de la deuda estadounidense va a superar al gasto que tienen en defensa en aproximadamente unos años.
van a tener más coste de intereses de su deuda que los costes que tienen por defensa, que encima Estados Unidos no es un país que precisamente gaste poco en defensa. Todo esto en un momento en el que los intereses siguen subiendo y donde ya Paul Tudor Jones, un famoso inversor, dijo la semana pasada, muy reputado, que estamos en un círculo vicioso de la deuda, que esos altos intereses provocan que el gobierno se endeude más y esa oferta que provoca de deuda genera que los bonos caigan y los rendimientos suban y al final es un círculo vicioso. ¿Cómo veis desde Active Trades todo esto, este endeudamiento, hacia dónde va el país? Y bueno, comentabas antes lo de la Cámara de Representantes, pero al final la preocupación real es esa deuda que no para de subir e incrementar. Bueno, yo creo que a nivel global es una de las mayores preocupaciones. Lo has explicado fenomenal, Javier. El problema es que estamos entrando en un círculo muy complicado y la depreciación de los bonos y el aumento del rendimiento, quizá hay algunos de los televidentes que no entienden muy bien cuándo se deprecia un bono, por qué rinde más. Y es que, en definitiva, para que alguien me compre algo que yo no quiero, tengo que dar más dinero. Es decir, recordemos que la mayor parte de la deuda se financia mediante bonos soberanos. Estos bonos a un año, 3, 5, 10, 20, 30, todos estos bonos que tenéis en pantalla en este momento, tenemos el bono que más dinero está dando, el bono a 20 años. Y el segundo bono que más dinero está dando ahora mismo, el bono a 2 años. Es totalmente descabalado. Es decir, la inseguridad, la incertidumbre que provoca la situación actual y el momento de deuda hace que el bono a 2 y el bono a 1 año sean 2 de los 3 bonos que más rentabilidad aportan. Podéis verlo en pantalla, justamente el bono a 1 año un 5,18, el bono a 2 años un 5,21 y el bono a 20 años un 5,23. Esto significa, lógicamente, que si la tercera agencia de calificación determina que Estados Unidos ya no es AAA, podríamos ver también un empeoramiento de ese valor de los bonos y un crecimiento superior aún del yield, de la rentabilidad que aportan para hacer que se vendan más bonos. Porque si nadie quiere mis bonos, por más que yo le baje el precio, lo que tengo que hacer es aumentar la rentabilidad. Y es que nadie los quiere porque, lógicamente, la incertidumbre actual en esa renta fija empieza a ser muy, muy complicada. En cualquier caso, la parte de ayuda humanitaria, la parte de soporte a las injusticias mundiales, la parte de soporte entre unas y otras naciones, no siempre va unida a la parte económica. Y nos hemos encontrado con esa petición, como bien decías, de 100 billones, cuando hemos visto que hace pocas semanas Ucrania estaba intentando desbloquear 6 billones, 6.000 millones de dólares y que lo estaba teniendo muy complicado y parecía que le costaba mucho trabajo y que no estaba claro si lo iban a hacer o no. Ahora no solamente eso, sino que además ya había prometido esta semana pasada el presidente Biden 10.000 millones más, 10 billones de dólares para Israel, y se ha desmarcado con esta petición de 100 billones de dólares. Es que me parece imposible arreglar esta situación sin una crisis profunda que haga que toda la economía colapse al punto donde empecemos a pagar esa deuda, donde la liquidez del sistema se retraiga y donde veamos una bajada de la inflación, porque no nos olvidemos que todo esto repercute en la inflación y en una posible segunda ronda. Toda la inestabilidad energética afecta a toda la cadena de precios y, por tanto, genera de nuevo una segunda vuelta de inflación. La única manera de luchar contra la inflación es el empobrecimiento de la población para que deje de gastar dinero y, por tanto, los precios tengan que empezar a bajar. Si nos fijamos en China concretamente, vemos cómo la inflación de los alimentos ya no solamente está en un 1,84 como estaba, en el 1,6 exacto que estaba, sino que este mes de septiembre hemos visto ese cierre del 3,2, menos 3,2. Están justamente en el lado opuesto. Y eso es básicamente porque se está perdiendo poder adquisitivo, porque toda la parte, estamos viendo cómo el real estate después de Evergrande cayó, ahora está nueva compañía, estamos viendo cómo de nuevo no ha pagado los bonos hoy y veremos si es capaz
de pagarlo en un corto espacio de tiempo y donde además la dispersión de esos bonos corporativos había sido mucho más amplia dentro del público chino y, por tanto, vemos ese empobrecimiento que al final hace que la inflación descienda. Por tanto, es un poco complicada toda la parte de deuda y cómo afecta esa deuda al resto del sistema financiero global. Creo que es una temeridad irnos a solicitar 100 billones, 100.000 millones para tener así, para poder gastar. Me parece alucinante. Pues sí, Javier, y los que faltan todavía por pedir. Iremos analizando todo esto siempre de vuestra mano, de la mano de Active Trades. Javier Echeverry, responsable en el broker Active Trades, como siempre, un placer tenerte aquí y poder contar con tus análisis. Que tengas buena noche. Igualmente, un placer para mí también. Muchas gracias. 9:17.